Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Blank de Series 2 de 4. Nuing es realmente mi hija, basados en el libro. Nuing es realmente mi hija. Lo miré a los ojos y asentí mientras masticaba. ¿Qué edad tiene ella? Ella es una estudiante de último año de secundaria. Me limpié la boca con una servilleta y la puse al lado de mi plato. Entonces ella tiene 18 años. Chet contó con los dedos y calculó algo mentalmente antes de pasarse el pelo hacia atrás, como alguien que tenía muchas cosas en la cabeza. Su edad y su momento son muy parecidos a cuando yo estaba con Pinfa. ¿Sabías que estaba embarazada? Mi pregunta directa lo dejó atónito. Él miró hacia abajo y comenzó a comer, sin atreverse a decir nada. Y esa fue mi respuesta. Lo sabía, eras muy joven. No era de pensar demasiado las cosas porque no se podía retroceder en el tiempo para cambiar el pasado. Solo preguntaba porque quería saber. Le dije que no estaba preparado. Mi padre me habría matado a golpes. ¿Y qué dijo Fa? Ella no dijo nada. Era como si ella solo quisiera decírmelo y luego desapareció. Admito que me sentí aliviado en ese momento. Tenía miedo de que ella llorara y que alguien fuera detrás de mí. En ese momento yo era tan inmaduro. Es bueno que al menos lo admitas con franqueza. No le dijiste que abortara, ¿verdad? No, no dije nada de eso. Chet rápidamente agitó la mano para negar eso. Era como si tuviera miedo de que yo pensara peor de él de lo que ya pensaba. Simplemente tenía miedo, pero no quería que ella se deshiciera del bebé. Eres mejor persona que yo. Yo fui quien le entregó la medicina para deshacerse del bebé. ¿Eh? Pero no sobrevivió. Sobrevivió para convertirse en esta linda niña. Me encogí de hombros y me reí secamente antes de continuar interrogándolo. Y si Fa llorara y te pidiera que asumiera la responsabilidad, ¿qué habrías hecho? Realmente no lo sé. Al final le habrías pedido que se deshiciera del bebé. Éramos jóvenes y tontos. Eso es lo que habría pasado. Me reí y pensé en mí en ese momento. El embarazo de Fa ni siquiera era asunto mío, pero le entregué ese veneno solo porque no quería que mi amiga perdiera su futuro. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, es el pasado, pero ahora sé que soy el padre de alguien. Conocí a mi hija, en realidad debería hacerme una prueba de ADN. Le di una mirada fría. Chet rápidamente intentó explicarse mientras agitaba las manos vigorosamente. No es que no crea que Noen sea mi hija, solo quiero que todo sea legítimo, así saber cómo manejar la situación. La transparencia haría todo más fácil. No desprecio a mi propia hija, por supuesto, estoy listo ahora. No están pidiendo nada, así que no es necesario que tomemos ninguna medida. Nuen fue criada por su abuela. Eres simplemente un extraño para ella. Me encogí de hombros e hice pucheros. Chet encorvó la espalda desesperado. Miré la reacción de mi exnovio y me reí un poco. ¿Por qué estás tan desesperado? Estás actuando como si quisieras una hija. Estoy bien con tener una hija. Estoy listo ahora. Es como, está bien cuando no lo sabía, pero ahora que lo sé, además mi hija es tan linda. Le mostré a Chet una débil sonrisa cuando habló así de Nuing porque estaba de acuerdo con él. Sí, Nuing es linda. Sería una pena si Fala habría cambiado de opinión demasiado tarde y no llegaría al hospital a tiempo. ¡Wow! Mi hija es tan fuerte. Ni siquiera te has hecho una prueba de ADN todavía y ya la estás llamando hija tuya repetidamente.
Shed me dio una sonrisa avergonzada. Honestamente, he adorado a Nwing desde que la conocí. Ahora que sé que es mi hija, la amo instantáneamente. Es extraño, ni siquiera la crié, pero puedo amarla de inmediato.